ministerio se fortaleció localmente en la universidad y luego empezó a pasar a algunas preparatorias, pero de aquí de la Ciudad de México. Y la primera asignación que se hizo en el ministerio fue la que me asignaron a mí a Ciudad Guzmán, Jalisco, a una normal rural. Y esa fue la primera asignación. Y unos compañeros del ministerio fueron los que me llevaron. Una cosa muy curiosa fue que me regalaron, ya por terminar ya la capacitación y todo, un librero, porque yo andaba cargando con muchos libros, un belizo especialmente con libros. Y la persona que, Antonio y Azucena, su esposa, me llevaron a Ciudad Guzmán, Jalisco. Y llevaban el librero ahí arriba de su carro. Dije, qué cosa, ¿verdad? Qué cosas hace uno. Y, estuve hospedado en el hotel. Entonces ya llegué ahí con mi hombre y ya acomodó mis libritos ahí toda la cosa. Porque se supone que debería de seguir leyendo y todo, estar preparado para dar razón de nuestra fe. Entonces ya me dejaron esta parejita ahí en el hotel y pues nada más se despidieron de mí. Y, y así fue como empezó la primera asignación. Y esa primera asignación pues nada más fue en ese tiempo. Ya que el siguiente paso fue cuando tuvimos que asistir al primer Congreso Internacional de la Cruzada y un grupo de 7 u 8 personas íbamos en dos autos a viajar desde la Ciudad de México hasta San Bernardino, California. Y fue una verdadera aventura el ir estas 8 personas a, en estos dos autos. Entonces, alternándonos en la manejada y deteniéndonos en lugares para descansar y todo. Pero hicimos el viaje hasta aquel lugar. Terminamos nuestra capacitación en español en México y llegando allá al Congreso Internacional nos dieron la capacitación, pero ya en inglés. Y ya regresamos de aquel lugar y ya me llevaron a Ciudad de Guzmán y siguió el ministerio. Y ya iniciando el siguiente año, o sea, el 1964, ya dieron otras asignaciones. Entonces se dio el paso de fe de iniciar el ministerio también en Guadalajara y en Monterrey. Y entonces a mí me hicieron otra asignación. Dejé Ciudad Guzmán y me mandaron a la ciudad de Hermosillo a trabajar con los universitarios. Así que en el siguiente año fue cuando se dio el paso de fe y empezaron en estos otros lugares. Y pues fue una cosa muy hermosa porque ya en la siguiente reunión, que fue el primer congreso ya de los coordinadores, ya tuvimos representantes de estos diferentes lugares. Fue un tiempo muy hermoso de, de recibir testimonio de parte del Señor de que Él estaba prosperando su obra y de que íbamos bien en el trabajo que ya se empezaba a expandir. En Jalapa, Veracruz, fue otro de los lugares donde se empezó, Querétaro, Morelos, allá en la Universidad de Cuernavaca, y en Michoacán, en Morelia, y Saltillo, Coahuila también, y, y empezaron a haber incursiones en algunas otras universidades. Y lo interesante fue que en los años tempranos del ministerio, las iglesias empezaron a recibir de bendición porque en la universidad encontrábamos jóvenes cristianos de las diferentes denominaciones. Entonces se reunían
en las actividades ahí en la universidad, y luego ellos iban y lo compartían con sus jóvenes en las iglesias. Entonces ya las iglesias nos empezaron a pedir apoyo para, para dar consejería y todo a los jóvenes. Entonces ya empezamos a dar también conferencias a los jóvenes en sus iglesias, para animar a los universitarios a evangelizar a sus compañeros, para entonces canalizarlos a la iglesia, pero hacer el trabajo en la universidad. Cuando empezó a crecer el movimiento y el trabajo en las diferentes universidades, hubo la necesidad de buscar un lugar que fuera útil para, para capacitar a más personas. Y como ya se habían hecho las incursiones en otros países, entonces había la necesidad de tener un lugar, siguiendo el ejemplo del ministerio en los Estados Unidos, que habían adquirido el hotel en Arrowhead Springs. Y entonces ya se estuvo buscando un lugar que fuera centro de capacitación para toda Latinoamérica. Porque como ya se habían hecho contactos con algunos pastores y con algunas iglesias, entonces ya había la necesidad de tener un centro en donde se pudieran recibir a estas personas. Y fue cuando surgió la idea de buscar un lugar, y fue cuando se dio con este lugar de este hotel, que había sido utilizado en años anteriores como un hotel en donde se reunían políticos y artistas a pasar sus fines de semana, porque la fama de Cuernavaca, Morelos, era que era la ciudad de la eterna primavera. Entonces ahí iban gentes a pasar los fines de semana. Y se encontró este lugar y fue una verdadera aventura andar buscando la manera de hacerse de este lugar, que fue un proyecto que la Cruzada tuvo y apoyada firmemente por el Ministerio Internacional. Y esto fue pues una verdadera aventura de fe. Y el Señor logró que se buscara que fuera posible que vendieran este lugar, porque estaba en manos de un grupo de investigaciones de toda América Latina. Es decir, era un grupo de científicos y gente estudiosa, y ya tenían muchos años usando el lugar, y entonces pues no querían dejarlo, porque pues le cobraban muy poco, y no, fue una lucha espiritual, pero por fin se logró que el dueño de la propiedad la vendiera y se adquiriera de parte del movimiento, especialmente internacional, y apoyado por nacionales, pero primariamente fue un esfuerzo del movimiento internacional, porque estaba proyectado para usarse para todo el continente. Como había sido un hotel, se acondicionó para ya tener las oficinas ahí, las oficinas nacionales, y también para toda Latinoamérica. Y además se acondicionó algunos lugares para los directivos de los diferentes aspectos del ministerio, cuestiones administrativas, de el lugar donde imprimir los materiales, y además tenerlo disponibles para retiros de fines de semana, y que se usaba y se disponía también para todos los grupos cristianos y para las iglesias en general. Y fue todo un proyecto que se llevó a cabo, y de ahí pues fue utilizado para capacitar a gente de todo el continente. Yo anduve 4 o 5 años soltero, viajando en los diferentes lugares. Mi primera asignación, como comentaba, Ciudad Guzmán. En
64 Hermosillo, en el 65 Guadalajara y en el 66 y 67 Monterrey. Y todo ese tiempo pues anduve soltero. Y fue en el 67 cuando llevamos a un grupo de estudiantes y gente de las diferentes iglesias a un congreso ya ahí en el centro Chula Vista, que vinieron de las diferentes ciudades en donde ya teníamos contactos para llevar a cabo esa actividad. Eso ya fue en el 66, 67. Y en ese congreso, Vicky asistió, invitada por jóvenes que ya estaban trabajando en la ciudad de Guadalajara, y ahí estuvieron en contacto con Vicky y la familia de ella en su iglesia, donde estaban participando. Y ahí fue cuando les hablaron a ella y a Vicky y a su hermana del ministerio de Cruzada, porque ellas habían conocido a Cristo y lo habían aceptado en su corazón en un ministerio juvenil en la ciudad de Monterrey, en donde habían estado viviendo. Pero de allá se cambiaron a Guadalajara por el trabajo de su papá y andaban buscando si había algún otro ministerio, y fue cuando descubrieron que había otro ministerio, que el mismo grupo de Monterrey les habían recomendado. Dice, pues hay un grupo de universitarios, dice, la Cruzada Estudiantil. Dice, ¿y qué hacen? Dice, no, pues evangelizan en la universidad. Dice, ¿y cantan? ¿Tienen alabanza y todo? Dice, pues no sabemos, pero sí sabemos que evangelizan en la universidad. Entonces, cuando ellas llegaron la familia llegó a Guadalajara, fueron a la iglesia y estaban de visita 3 coordinadores. Y les dieron la bienvenida de que los estaban visitando de la Cruzada. Y entonces ellos dijeron, este es el grupo que nos recomendaron ahí en Monterrey, y se acercaron para que les platicaran acerca del movimiento, de qué hacían y todo. Antonio Tena, que era el coordinador, que fue en lugar bueno, yo estuve en Hermosillo, Sonora. Me cambiaron a Guadalajara y entonces Antonio Tena lo asignaron a Hermosillo y estuvimos en contacto, estuvimos trabajando juntos. Yo iba a Hermosillo para continuar con los contactos que había hecho y tener actividades juntos. Y entonces después cambiaron a Antonio Tena a Guadalajara y a mí me mandaron a Monterrey. Y entonces estaba Antonio Tena, el director, y había recibido la visita de Silvia Osuna y Marielena Tochijara, que eran coordinadoras que estaban en el Distrito Federal, y fueron las que contactaron a Vicky y a su hermana. Y ellos fueron los que dieron los nombres en México, digo en Cuernavaca, que eran jóvenes que se habían interesado en conocer más de la Cruzada, y fue cuando ya las invitaron a los dos a un congreso que se iba a tener ahí en Cuernavaca. En ese entonces yo traje gente de Monterrey a ese congreso, y Antonio Tena llevó gente de Guadalajara para el congreso. Y ahí fue donde me presentaron a Vicky, porque una secretaria de un pastor en la ciudad de Monterrey la había conocido cuando ellos vivieron en Monterrey. Entonces ya les preguntaron que si me conocían, que también estaba en la cruz. Y dice, no lo conocen. Y ahí fue donde entramos en contacto. Pero yo me regresé a la ciudad de Monterrey, porque allá era mi asignación. Y entonces Vicky aceptó la invitación, tomó la capacitación, y ahí fue donde el Señor la llamó para tomar ya la capacitación para ser coordinadora de tiempo completo. Tomó la capacitación, compartió con su familia y le dieron la autorización para ir a Cuernavaca, y entró ya como coordinadora.
y era secretaria del director nacional. Y yo estaba ya en la ciudad de Monterrey. Más adelante, como había reuniones seguidos ahí en Cuernavaca para los directores que estábamos en diferentes ciudades, pues ahí ya empezamos a cultivar la amistad y la correspondencia. Y lo interesante fue que ya cuando quisimos ahondar un poquito más en nuestra amistad y todo a través de la correspondencia, ella comentaba, le decía al Señor, dice, Señor, dice, no habrá manera de que se venga para acá, para Cuernavaca o para México, para estar más cerca, dice, porque yo no creo en ese noviazgo a distancia, que eran las conversaciones que él tenía que ella tenía con el Señor. Y si cuál sería su sorpresa cuando el director nacional le pidió que me iba a mandar una carta. Dice, voy a mandarle una carta al director de Cruzada en Monterrey, a Juan Romero. Dice, así que por favor, a ver, déjame dictarte la carta. Dice, porque ya queremos que él se venga para acá porque vamos a empezar el trabajo en el Politécnico. Y queremos que él sea el que vaya a empezar el trabajo ya directamente. Y dice Vicky que pues empezó a ponerse nerviosita porque era lo que ella le había estado diciendo al Señor, ¿verdad? Y fue así, mandó la carta para que yo me viniera para la Ciudad de México para empezar el trabajo en el Politécnico.